La comunidad del béisbol se encuentra en estado de conmoción absoluta. En las últimas semanas, lo que comenzó como un rumor se ha convertido en una implosión a la vista de todos, donde las tres figuras clave de los Mets de Nueva York han expuesto públicamente la profunda inestabilidad interna del equipo, causada inequívocamente por la adquisición de Juan Soto y su astronómico contrato. Shedar, la magnitud del conflicto es tal que Francisco Lindor, el rostro de la franquicia, ha insinuado públicamente su deseo de ser traspasado, una petición que, si se confirma, marcaría el punto final del desastre conocido como la era de Soto en Queens. La situación es una pesadilla simbólica que se reveló en la jornada que el lanzador estelar Edwin Díaz fue oficialmente presentado como la nueva adquisición de Los Ángeles Dodgers. Mientras Díaz posaba tranquilamente en Los Ángeles, su ex compañero, Pete Alonso, vestía ya el uniforme de su nuevo destino, los Orioles de Baltimore. El rostro de la ofensiva y el baluarte defensivo desapareciendo simultáneamente. Esto no es una reconstrucción, es un colapso descarado. Es el momento en que las grietas estructurales que los Mets habían ocultado por años se hicieron visibles. De pie en la tarima de su nueva organización, Díaz, con una serenidad casi cruel, reconoció que dejar Nueva York no fue fácil, pero inmediatamente después pronunció la sentencia final sobre su antiguo equipo. Vine aquí para ganar. Este equipo lo tiene todo para ganar la Serie Mundial. Esas palabras, desprovistas de emoción, fueron un golpe de gracia para una organización sin dirección. Lo que hace este panorama más devastador es la cantidad insondable de dinero invertido en esta quimera fallida. La extensión del contrato a largo plazo de Juan Soto, una inversión total que rondó los $110,000 millones, fue en su momento aclamada como el símbolo de la ambición de la franquicia. Sin embargo, lo único que quedó fue el amargo sabor del fracaso y un puesto perdido en la carrera por el comodín. El músculo financiero no pudo comprar la estructura y la ambición no reparó las fisuras. El día en que Díaz se marchó hacia el oeste, los Mets se vieron obligados a escuchar el ruido de una ruina que el dinero no podría acallar. En la rueda de prensa con los Dodgers, Edwin Díaz explicó que su decisión de marcharse fue desencadenada por una serie de caídas de dominó a finales de año. Shedar, cuando Brandon Nimmo fue puesto en la lista de negociables y, posteriormente, Pete Alonso, el icónico toletero de más de 260 jonrones, se despidió, el sentimiento de desaliento se apoderó de él. Díaz enfatizó que no se trataba de un simple cambio de jugadores, era una señal inequívoca de que los cimientos del equipo estaban resquebrajándose. Aún más condenatorio, Díaz habló con franqueza sobre el cáncer que corroía el clubhouse. Describió una guerra civil silenciosa entre Juan Soto y Francisco Lindor, una tensión tan palpable que apenas se dirigían la palabra. Según Díaz, este conflicto invisible carcomía al equipo por dentro. Expresó su dolor al ver a los jugadores actuar en el campo como humanos sin emociones, luchando solo por el cheque y no por la pasión del juego. Al comparar directamente a los Dodgers con los Mets, Díaz resaltó la abismal diferencia cultural. Dijo que solo con observar la manera en que ambos equipos manejaban el dolor o la celebración, era suficiente para entender la disparidad en el espíritu colectivo. Reveló que intentó, sin éxito, acercar las posturas de Soto y Lindor para restaurar la cohesión que él mismo había ayudado a construir con celebraciones llenas de energía.
Su impotencia final ante la imposibilidad de unir a las figuras que debían ser el motor del equipo fue el factor decisivo para su partida hacia Los Ángeles. Respondiendo a las declaraciones de Díaz, Francisco Lindor apareció en un programa de televisión estadounidense para expresar su profunda frustración ante la hemorragia de talento que sufrían los Mets. Lindor dejó claro que el problema del equipo no era meramente salarial, sino que radicaba en un deterioro significativo del tejido colectivo. Argumentó que si no se recuperaba ese espíritu, la próxima temporada del 2026 sería caótica. Su punto era cristalino y contundente. Se puede comprar talento con dinero, pero no se compra el espíritu de equipo. Lindor también dirigió sus críticas directamente hacia Juan Soto, adoptando un tono incisivo. Cedar analizó que Soto, desde su época en los Yankees, nunca fue el tipo de jugador que lideraba con el ejemplo y desde la primera línea. Su mentalidad de «yo soy el centro» dificultaba que los compañeros lo siguieran de corazón. Una carencia de liderazgo que, en el contexto actual de inestabilidad mental del equipo, resultaba ser fatal. En shortstop puertorriqueño profundizó en una comparación inevitable, la sombra de Shohei Ohtani. Skedar. Los Mets intentaron contrarrestar el impacto de Ohtani ofreciendo a Soto un contrato que, en papel, era ligeramente superior, pero Lindor descartó esa comparación como inviable. Ohtani no es solo una superestrella bidireccional, es una fuerza gravitatoria con una exposición mediática y un valor de patrocinio inigualable, y fue esa influencia, según Lindor, la razón decisiva por la que estrellas como Yoshinobu Yamamoto eligieron a los Dodgers. La ironía era palpable. Soto se quedaba, mientras que las estrellas a su alrededor huían, demostrando la enorme diferencia en el camino elegido por ambas franquicias. Cedar, tras ser traspasado a los Orioles, se sumó a las críticas, reiterando las advertencias que Lindor ya había lanzado. Alonso fue brutalmente honesto. La desintegración de los Mets no era un problema de habilidad técnica, sino de la conducta egocéntrica de Juan Soto y la pasividad de la directiva al no supervisarlo ni amonestarlo. Alonso señaló que Soto había sido un agitador de problemas en los Padres y en los Yankees. Hizo especial hincapié en la falta de liderazgo y la forma en que se ignoraron las advertencias. Reveló que incluso Aaron Judge había advertido a los Mets que el valor real de Soto no superaba los $150 millones en 15 años. Al ignorar esa voz autorizada, la gerencia se había colocado una bomba gigantesca en el corazón de su alineación. Para Alonso, no se trataba de un error de juicio individual, sino de un fallo estructural de toda la organización. El oso polar afirmó que Soto había provocado una reacción en cadena destructiva. El contrato masivo generó una presión financiera que obligó a liberar a otros jugadores clave, y las declaraciones de Soto, a menudo críticas con el equipo, difundieron la insatisfacción por todo el clubhouse. La consecuencia fue la desintegración del espíritu de equipo, donde los jugadores decepcionados optaron por marcharse, dejando tras de sí solo frustración y caos. Alonso concluyó sin ambigüedades: el valor que Soto aportó a los Mets era negativo. Sentenció con una frase corta pero pesada: solo trajo dificultades, no es necesario. En medio de este caos, comenzó a circular un rumor que ha helado la sangre de los aficionados y directivos de las grandes ligas. Francisco Lindor se habría puesto en contacto con el dueño, Steve Cohen, para plantear la opción de un traspaso. Normalmente, ante la noticia de que el rostro de la franquicia busca una salida, el equipo se apresuraría a negarlo y emitir comunicados tranquilizadores. Pero esta vez,
Los Mets guardaron un silencio sepulcral. Ese silencio es la prueba más condenatoria de que el club se encuentra en un estado de emergencia. Su figura principal busca la puerta de salida, y la directiva no tiene la fuerza para retenerlo. Esta dinámica ya no es un simple rumor. Es la confirmación de que fuerza centrípeta de la organización ha desaparecido. El nombre que ha surgido inmediatamente para llenar este vacío es el de Andrew Friedman, el presidente de operaciones de béisbol de Los Ángeles Dodgers. Conocido por su racionalidad extrema y su búsqueda incansable de la victoria, la especulación de que Friedman está negociando la adquisición de Lindor en secreto ha inundado los medios. Shedar. Se menciona la inestabilidad defensiva de Mookie Betts en la posición de shortstop como un posible factor, así como el historial de Betts de considerar un regreso a Boston. Estos fragmentos, al unirse, dan una credibilidad aterradora a la posibilidad de un Lindor en Los Ángeles. David Ortiz, Big Papi, analizó la cadena de acontecimientos, enfatizando la cultura del equipo por encima del dinero. Argumentó que aunque las estrellas deben comportarse como tales, la acumulación de grandes nombres aumenta el riesgo de desequilibrio interno. Para Ortiz, el corazonco problema no es el talento, sino la humildad que las estrellas mantienen por el bien del equipo. Subrayó que la razón por la que los Dodgers funcionan tan bien, a pesar de tener una constelación de estrellas, es porque han dominado ese aspecto. Ortiz incluso se remontó al origen de esta crisis, afirmando que todo comenzó realmente con Ohtani. Explicó que la presencia de Shohei Ohtani no fue solo un refuerzo de talento, sino un generador de atracción masiva. Ohtani fue clave en la adquisición de Tyler Glasnow y fue el motivo por el cual Yamamoto, que inicialmente no consideraba a los Dodgers, se unió al equipo, transformando a la franquicia en una dinastía donde todas las estrellas desean jugar. El deseo de jugar en un equipo fuerte y respetado, y el anhelo de compartir el campo con un unicornio como Ohtani, es lo que ha convertido a los Dodgers en un sistema que atrae a los mejores. Ortiz diferenció claramente entre comprar talento con dinero y construir un equipo. Lo difícil, dijo, es mantener la cohesión después de atraer a las estrellas. La unidad del clubhouse, la presencia de veteranos con liderazgo y el cuidado de la gerencia son los cimientos necesarios. Cuando se le preguntó si los Mets carecían de esos elementos, Ortiz fue cauteloso, pero admitió que esa clase de cultura no se crea de la noche a la mañana. Al final de este dramático capítulo, una pregunta ineludible se cierne sobre Queens. ¿Seguirá Steve Cohen eligiendo el silencio o tomará la decisión de cortar por lo sano? Permanecer con Juan Soto como la pieza central, tal como está, no solo resultará en un rendimiento deportivo mediocre. Los sucesos recientes, la fuga en cadena de jugadores clave, la sombra de la guerra civil en el clubhouse, la incapacidad de los jugadores de visualizar un futuro, son presagios que apuntan directamente a un colapso. Si Cohen no actúa ahora, la caída no será gradual, será abrupta e irreversible. El error más peligroso en la gestión deportiva es reconocer un problema y posponer la solución. Si se mantiene la ambigüedad en torno al estatus de Soto, los Mets se etiquetarán a sí mismos como un equipo del que la gente huye. Los veteranos dudarán del futuro, los jóvenes perderán la esperanza, y los futuros agentes libres dudarán en firmar. Shedar. La confianza se erosiona en formas que las estadísticas no pueden medir, sin importar la cantidad de dinero que Cohen pueda gastar. Shedar. La lección que esta saga deja
es que las señales ya no son rumores, son realidades. Los Mets ya no son un equipo en contienda. Nadie puede definir quién es el líder ni hacia dónde se dirige la franquicia. Es muy probable que la próxima temporada del 2026 no sea un año de reconstrucción, sino de colapso crónico. Cohen solo tiene dos opciones: enfrentar el problema de Soto y reconstruir el orden organizacional, o simplemente rendirse a la corriente y hundirse. Su próxima jugada no será una mera decisión de personal, sino el punto de inflexión que determinará si los Mets aún son una organización rescatable o si están destinados a ser testigos de su propia ruina. El resultado no es una historia futura. Será visible para todos en la próxima temporada.